¿Querés aprender de economía, filosofía política y ética libertaria desde tu casa o de donde estés? Esta es tu oportunidad. Inscribite en mi curso virtual y accede a las clases exclusivas pensadas para vos, donde vas a obtener todas las herramientas para comprender el complejo mundo actual y defenderte del Estado, sus políticas públicas y cuidar tus ingresos y propiedad privada. Envíame un mail a giacoclaseseconomia@gmail.com para obtener toda la información y medios de pago. Sin más interrupciones, sigamos con el video. Muy buenos días, tardes o noches. En el momento en el que ustedes decidan ver este video, es un honor nuevamente saludarlos y que sean parte de este público para hacerle nuevamente una entrevista bastante picante que va a ser bastante poderosa al economista Diego Giacomini respecto al plan presentado por el candidato libertario, si se podría decir en cierta manera, Javier Milei. Recientemente presentó un plan de gobierno que supuestamente en el caso de ganar las elecciones va a intentar llevar a cabo y vamos a ir desarmando cada uno de los puntos a ver si realmente es un plan consistente, creíble, basado justamente en cualquier tipo de reputación y que pueda llegar a generar efectos positivos en la Argentina. Diego, como siempre es un placer saludarte y bueno, un gusto y un honor estar charlando acá nuevamente. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Y acá estamos. He leído minuciosamente el plan presentado por Javier Milei, que conociéndolo y cómo está escrito y redactado, lo hizo él en persona, y voy a circunscribirme a la parte exclusivamente técnica y económica, o sea, no me voy a meter con la reforma judicial, etcétera, etcétera, de eso no voy a hablar. Voy a hablar solamente de lo económico. Bueno, ya que justamente tenés una lectura acabada de toda esta presentación del plan económico, voy a arrancar con la primera pregunta que se me viene a la cabeza es ¿en qué consiste? Y sobre todo, más que nada, ¿cuál es el principal punto sobre el cual Milei agarra y construye este plan económico? Bueno, como él bien lo dice en la página 6 de la presentación de su plan, el principal punto es la reducción del gasto público en 15 puntos porcentuales. ¿Cuál es el problema? Que acá, y sobre todo en este principal punto de su plan económico, parece un plan económico que está hecho para un Milei rey absolutista al estilo Luis XIV, ¿no? O sea, totalmente alejado de la realidad sobre la cual está construido el sistema de gobierno de la República Argentina. Y lo paso a explicar. Mira, primero, acá tenemos un chart sobre la distribución del gasto público consolidado en Argentina. El cierre, los datos del 2022, que es el último año cerrado, por decirlo, el gasto público pesa 43.4% del PBI. Ahora, de esos 43.4% del PBI, solamente 24 están en la esfera nacional, o sea, en la esfera que el Poder Ejecutivo, supuestamente encabezado por Milei, va a tener bajo su órbita. ¿Por qué? Porque después hay 16.1 en manos de las provincias y 3.3 en mano de los municipios. O sea, tenemos solamente el 55% del gasto en la esfera nacional y después tenemos 45% de gasto en manos de 24 gobernadores, 24 congresos provinciales y 2.300 intendentes, 2.300 legislaturas. Entonces, si uno quiere bajar el gasto 15 puntos porcentuales, y el principal punto del plan económico es bajar el gasto 15 puntos porcentuales del PBI, uno tiene que reformar la ley de coparticipación, porque repito, bajo su órbita hay 24 puntos nada más, de los cuales entre 9 y 10 solo son jubilaciones. Entonces, ¿qué quiero decir?
para bajar el gasto 15 puntos del PBI, hay que reformar la ley de coparticipación. Y acá está el problema. La ley de coparticipación es una ley especial. ¿Qué quiere decir esto? Que es una ley diferente a las demás, porque es la única ley fiscal que entra al Congreso por el Senado. ¿Y qué sucede? En el Senado, todas las provincias tienen el mismo peso, porque los senadores representan a las provincias y hay 3 por provincia. Ahora, ¿cuál es el problema? En este sistema hay 5 o 6 provincias que pierden y 19 y 18 que ganan. ¿Esto qué quiere decir? Que sin importar el partido político, solamente hay 15 o 18 senadores que tienen incentivos a votar para cambiar la ley y por el contrario hay 57 o 54 senadores que tienen incentivos para no cambiar la ley. ¿Y cuál es el tema? Es una ley especial. Entonces, para cambiarla, no es mayoría de los presentes, es mayoría de los miembros. Entonces tiene que salir con 37 votos favorables y solamente hay 15 o 18 que tendrían incentivos a cambiarlo. Entonces, ¿qué sucede? Los 57 o los 54 que no tienen incentivos ni van a votar. Y a las pruebas me remito. A ver, la Constitución del 94 manda a cambiar la ley de coparticipación antes de 1997. O sea, vamos a cumplir el próximo año 30 años de no cumplir con la Constitución. ¿Esto qué revela? Que lo que digo tengo razón. A las provincias no les conviene cambiarla, no les conviene. ¿Por qué? Porque están así bien, porque gastan con billetera ajena y el cambio depende de ellas, no del gobierno nacional. Por eso hablo que es un plan económico hecho a medida de un rey absolutista que puede cambiar todo por sí solo, ignorando completamente, dándole la espalda por completo a todo el andamiaje institucional de la República Argentina. Es muy interesante y justamente todo lo que es el dilema de la coparticipación. Creo que básicamente es el ancla fiscal que termina generando tanto daño, digamos, más allá de que cualquier tipo de impuesto sea un robo, pero el esquema de la coparticipación creo que es completamente destructivo de cualquier intento de federalismo que pueda llegar a existir en la Argentina, porque básicamente termina dependiendo de la dádiva de los impuestos y las peleas y cómo los aumentan y después se pelean por ellos mismos. Voy a tocar un tema puntual respecto a todo esto, que es, ¿esta baja del gasto incluye achicamiento del Estado y despido de personal en todo este plan de Javier? Bueno, en el plan, en su página 3 y 4, Javier dice que de los 20 ministerios actuales va a dejar solamente 8, creando un nuevo ministerio que es el Ministerio de Capital Humano, dentro del cual va a estar salud, desarrollo social, trabajo y educación. ¿Ok? Entonces, cierra 12 ministerios. Al mismo tiempo, dice que va a eliminar la jefatura de gabinete de todos los ministerios y va a eliminar secretarías y direcciones. Ahora bien, es muy claro, dice que va a eliminar empresas públicas o privatizarlas como Telam, la TV pública, el Inca y el INADI. Cuando vos me preguntás
va a despedir gente, concretamente lo escribe en la página 3 y en la página 4. Dice que va a despedir solamente a todos los cargos políticos nombrados en 2023. No sabemos por qué los nombrados en el 2022 y nombrados en el 2021 no son despedidos y los del 2023 sí. Pero es muy claro, dice que con todo este achicamiento no va a despedir a empleados públicos, sino que los va a reasignar a las áreas que se necesiten. Y acá, sinceramente, es muy cómico porque le da la espalda por completo a la teoría austríaca. La teoría austríaca dice que uno de los problemas es que gran parte del capital físico y gran parte del capital humano no es reasignable de un lugar a otro. Entonces, justamente esta incapacidad para reasignar capital físico, a ver, por ejemplo, si vos hundiste un caño que transporta gas o vos hundiste un caño o oleoducto que transporta petróleo, vos no lo podés reasignar a otra cosa. Un ingeniero que sabe de ingeniería, vos no lo podés reasignar a trabajo de seguridad o trabajos sociales, por poner dos ejemplos. Y esto es muy interesante porque dentro del núcleo central de la teoría austríaca habla de esta imposibilidad de reasignación de capital físico y de capital humano. Y justamente esta incapacidad de reasignación es la que da lugar a lo que técnicamente se llama secondary deflation de Hayek, que es lo que explica el aumento del desempleo y la fase contractiva, ¿no?, de caída fuerte del nivel de actividad después de los booms artificiales que se generan por políticas monetarias expansivas. ¿Pero por qué no quiero decir esto? Porque acá, cuando él dice no voy a despedir y voy a reasignar, por un lado, está dándole la espalda a la teoría y a la realidad. La gente no es reasignable. Realmente, si vos querés hacer un achicamiento del Estado, y vos vas a tener que despedir e indemnizar a la gente que dejaste sin trabajo. Aparte dice, no, donde se necesite. Y es muy cómico porque el libertario que habla que hay que achicar el Estado ineficiente, es obvio que no va a haber otras reparticiones donde se necesite ese caudal de gente. O sea, está teniendo miedo, por un lado, y por el otro lado está siendo inconsistente por todos lados. ¿Ok? Estoy completamente de acuerdo. Inclusive, a ver, la cuestión praxeológica te hace llevar a estas conclusiones deductivas lógicas. No hay función del Estado, no hay sistema de precios, por ende, claramente es faltar por completo a la ética, faltar por completo a la moral que justamente representa esta línea de pensamiento. Pero voy a ir un poco más allá porque, a ver, me genera una sensación extraña, me hace mucho ruido. 4 palabras: Ministerio de Capital Humano. Detrás de eso, porque, a ver, claramente se puede hablar de una ingeniería social, de un supuesto defensor del orden espontáneo. ¿Qué es esto? ¿Qué es el Ministerio de Capital Humano? Bueno, te cuento. El Ministerio de Capital Humano revela las preferencias individuales de Javier Milei por la escuela de Chicago, dándole la espalda a la escuela austríaca. Es un ministerio que él mismo lo ha dicho, está inspirado
en Gary Becker, que ganó el premio Nobel por la economía de la familia. ¿Ok? Y esto es muy interesante. En el Ministerio del Capital Humano, él engloba lo que vendría a ser el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Educación. Comencemos. La salud y la educación están en las esferas provinciales. O sea, los médicos, las enfermeras y los hospitales son provinciales. El Ministerio de Educación, hoy en día, los colegios, los maestros, jardín, primaria y secundaria, son provinciales. O sea, hoy en día tenemos mayoritariamente, y lo digo simplificadamente, un Ministerio de Salud sin hospitales y sin médicos y enfermeros, y un Ministerio de Educación sin colegios, que solamente tiene el CBC y las universidades nacionales. Entonces, es muy interesante, porque él habla de vouchers. Vouchers para la educación, vouchers para la salud. Y él es muy claro en esto. Dice, voy a generar acuerdos con las provincias. Claro, porque son esferas que están debajo de las provincias. Ahora bien, no tiene ningún gobernador, no tiene ningún senador, y en esta campaña política dijo que no le interesaban las provincias. Con lo cual, realmente su capacidad para generar acuerdos, al menos en salud y en educación, luce tan limitada que, valga la redundancia, en el límite tiende a cero su posibilidad de generar acuerdos. Entonces, el área de salud y el área de educación debajo del Ministerio de Capital Humano es, hablando mal y pronto, biribiri, ¿no? Es espuma, es verso. Y entonces acá ya tenemos que la mitad del Ministerio de Capital Humano está herido de muerte antes de comenzar. ¿Pero por qué? Porque le da la espalda al andamiaje institucional de gobierno de la República Argentina. Y por eso cabe volver a hablar que este Ministerio de Capital Humano está pensado para el reinado de Javier Milei. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, habla de vouchers, habla de contenidos, y los contenidos en el colegio primario y secundario están bajo la órbita de los ministerios de educación de la provincia, por decirlo. Bueno, y después queda desarrollo social y trabajo. Desarrollo social están los planes sociales, que él mismo dice no tocar. Entonces, esto que sí está debajo de su órbita, bueno, en términos de magnitudes económicas, de dinero, de financiamiento, no va a cambiar mucho. Sí, tal vez puede cambiar su ejecución, pero estamos hablando de lo menor nuevamente. ¿Ok? Me es un tanto gracioso escuchar hablar del sistema de vouchers pensando únicamente en una cuestión 100% utilitarista, que es la eficiencia en el gasto, cuando el problema central es, loco, te están monopolizando la educación. Que esté mejor distribuida los recursos porque depende del accionar de los padres. Me parece, o sea, claramente no resuelve un problema, inclusive lo puede incrementar. Bueno, Pero de hecho, él habla correctamente de dejar de financiar, subsidiar la oferta y pasar a subsidiar la demanda. Y eso son los vouchers. Como bien dijiste vos, es un enfoque utilitarista que lo que persigue, es una mejor asignación de los recursos financieros y que se despilfarre menos. Pero el voucher no tiene nada que ver con
los contenidos educativos y con el adoctrinamiento que hace el Estado de los chicos en jardín, primaria y secundaria, que seguirá exactamente igual y no es corregido por los vouchers. En todos estos puntos que fuimos tocando hasta el momento, se habló de la creación de un nuevo ministerio de capital humano, que me hace ruido por todos lados. Se habló de la reasignación respecto a justamente la ubicación de los empleados públicos. ¿Baja de impuestos? ¿Contempla una baja de impuestos? Bueno, en su plan económico, en la página 6, es muy claro, Javier Milei. Dice que no va a bajar impuestos hasta que no baje el gasto público. O dicho de otra manera, según sus propias palabras, SIC, luego de haber reducido el gasto público, se procederá a bajar impuestos. Esto tiene un gran problema. ¿Por qué? Porque tiene un problema de andamiaje intelectual, falencias intelectuales desde la arquitectura económica y del timing. Si vos bajás el gasto público, achicás la demanda agregada. Si achicás la demanda agregada en el cortísimo plazo, porque bajaste el gasto público y no bajaste impuestos, o sea, no desahogaste al sector privado, el sector privado no va a invertir. Entonces, la caída del gasto público no va a estar compensada por un aumento de la inversión privada, con lo cual, en el corto plazo y mediano plazo, la demanda agregada te cae, el nivel de actividad te cae, la recaudación te cae, y eso te entra en un proceso recesivo en el cual, por recesión, al caer la recaudación, el déficit tiende a aumentar, con lo cual tenés que bajar más el gasto público. Esto es un grave error. Vos tenés que hacer las dos cosas desde el comienzo. Juntas, tenés que bajar el gasto público y bajar los impuestos. Lo que pasa es que tenés que bajar mucho más el gasto público que los impuestos. Acá hay un error desde el vamos conceptual del plan económico. Déjame hacer una alegoría respecto a todo esto, a ver si mis deducciones son correctas. Las retenciones no van a ser eliminadas básicamente en un principio, como supuestamente muchos prometen de resucitar el sector productivo más importante de la Argentina. Bueno, es cómico. En la página 13 del plan económico, Javier Milei habla de este tema. Se llena la boca diciendo cuántos alimentos produce el campo y que somos un país con mucha pobreza y con hambre, lo cual tiene razón. Dice que el campo es el sector más productivo, lo cual tiene razón. Dice que el campo es un aliado para él. Ahora bien, diciendo que no va a bajar impuestos hasta que haya bajado el gasto público, lo que está diciéndole solapadamente es: campo, no les voy a bajar las retenciones hasta que no baje el gasto público. Y como el gasto público no lo puede bajar, como ya expliqué, lo que pretende bajarlo, las retenciones parecen que vienen para quedarse. De hecho, habla del libre comercio. Se llena la boca en esta página 13 del plan hablando del libre comercio. Y obviamente él dice que va a bajar, eliminar cuotas y restricciones al comercio internacional. Está muy bien. Ahora, libre comercio es otra cosa. Libre comercio es los impuestos a las exportaciones y los impuestos a las importaciones. Y él es muy clarito, no va a bajar impuestos hasta que no haya reducido el gasto público. ¿Esto qué quiere decir? Que como no puede bajar el gasto público todo lo que pretende bajarlo, y encima bajar el gasto público necesita tiempo,
y necesita bastante tiempo, señores, parece que los impuestos a las exportaciones, los impuestos a las importaciones, se quedan un largo tiempo en el supuesto y potencial gobierno de Javier Milei. Por lo tanto, el libre comercio no existe por largo tiempo en el gobierno de Javier Milei. Otra vez, viri y verso. Yo creo que una de las cuestiones impositivas que mayor daño le hace a cualquier tipo de comercio, una pyme, inclusive una mediana, una grande empresa, es tener, digamos, que brindar una percepción respecto a los ingresos brutos antes de inclusive descontar las ganancias. Imagino que si todo esto pasa con las retenciones, las tasas municipales e ingresos brutos van a seguir el mismo camino, o qué es lo que, digamos, se puede llegar a intuir que puede llegar a pasar. Bueno, Javier Milei dice que va a negociar para que eliminar ingresos brutos. A ver, ingresos brutos corresponde a la esfera provincial. O sea, corresponde a 24 gobernadores con sus 24 congresos provinciales, de los cuales 14 son bicamerales y 10 unicamerales. Es el principal ingreso tributario de las provincias, ingresos brutos. Javier Milei no tiene gobernadores, no tiene diputados y senadores provinciales. Javier Milei miente, no tiene capacidad de negociar efectivamente casi nada en esta materia. Lo mismo con las tasas municipales como salubridad e higiene, por ejemplo, en los alimentos, si pensamos en el campo. Entonces, es viri de vuelta. Y a esto agrego algo. Javier Milei comete la barbaridad de, en las 20 y pico páginas de su plan económico, el libertario, no mencionar absolutamente una coma de eliminar los regímenes de percepciones y retenciones que se le hace a las empresas por cuenta y orden del Estado, a las empresas y a los individuos. ¿Esto qué quiere, qué ilustra? Que Javier Milei nunca tuvo una empresa ni nunca fue autónomo, entonces jamás le retuvieron nada. Y todos los que lo rodean parecería que tampoco porque nadie le informó de la existencia de esto, que es un grave problema. A ver, te ilustro con unos numeritos. Cuando vos en la ciudad de Cava, no al gobierno de Cava, no le depositas las percepciones, por primera vez la multa es 100%. Por segunda vez la multa es 300%. Y por tercera vez es de 4 dígitos la multa porcentual. Entonces, miren la importancia de eso. A ver, tengo un cliente que por tercera vez no depositó 300.000 pesos y tuvo que terminar pagándole al gobierno de Larreta 2 millones. Entonces, vos te das cuenta de la importancia de esto. Bueno, no está por ningún lado en el plan económico de Javier Milei y a mi juicio esto debería ser eliminado con cualquier gobierno el 11 de diciembre. ¿Ok? Listo. Quiero entrar más, digamos, ya tocamos gran parte de todo lo que es gasto público, ya tocamos gran parte de todo lo que es imposiciones, impuestos y demás, pero quiero abrirlo un poquito más, si querés, al campo más filosófico, en cierta medida, porque una de las banderitas, desde que se empezó a hacer bastante mediático todo lo que es justamente el liberalismo, muy entre comillas, no hace falta las aclaraciones, cualquiera de los que sigue el contenido tuyo mío sabe a lo que se refiere puntualmente, pero tratados de libre comercio. Libre comercio no es lo mismo. O sea, Milei yo veo que habla mucho de libre comercio, pero
libre comercio, dadas las condiciones macroeconómicas, lo veo muy difícil que haya. Bueno, es muy interesante porque para que haya libre comercio tenés que explícitamente, desde el primer momento, abandonar el Mercosur. En el plan económico no se habla absolutamente nada de eso, pero aparte, desde el momento que no vas a eliminar desde el primer día los impuestos al comercio exterior, tanto las retenciones a las exportaciones como los impuestos a las importaciones, porque admitís que no lo vas a hacer hasta no haber bajado el gasto público, no hay libre comercio. Me intriga, ya que justamente dije a propósito, estas, digamos, grito de guerra, estas banderitas que lo hicieron, digamos, que lo pasó a hacerlo reconocido. Banco Central, lo puede realmente cerrar? O sea, ¿puede generar condiciones para que este sueño húmedo que lo hizo tan popular se pueda cumplir? Bueno, en la página 9 de su plan económico, Javier Milei asegura, deja por escrito, que la eliminación del Banco Central llevará tiempo. ¿Ok? Porque él escribe que se irá trabajando, pensando, avanzando en la eliminación del BCRA en paralelo con la baja del gasto público. O sea, dice que se va a cerrar el Banco Central después de haber bajado el gasto público. Y además, obviamente, dice que el Banco Central de la República Argentina podrá ser cerrado recién después de no solo haber bajado el gasto público, sino de haber solucionado el tema de los pasivos monetarios del Banco Central, que eso implica, primero y antes que nada, resolver el problema de las LELIC y PASES, que en ningún lugar del plan económico detalla cómo ni con qué lo hará, cómo rescatará las LELIC y PASES. Ahora, esto es muy interesante porque en otros videos que se pueden ver en mi canal, él en algún momento adhirió al proyecto de dolarización de Ocampo y cómo Ocampo rescataba las de liquipases. Bueno, los videos explicamos en 2 videos cómo es totalmente inconsistente, contradictorio y le da la espalda a la realidad macroeconómica, fiscal y de financiamiento en los mercados argentinos, internacionales de Argentina, el proyecto de Ocampo. Y lo que Ocampo plantea como mecanismo para rescatar la ley de pases es totalmente inconsistente, contradictorio y alejado de la realidad. O sea, no se puede llevar a cabo. Por eso Javier no detalla el cómo ni el mediante qué vehículo lo va a hacer, porque en realidad lo que parecería que está escondiendo Javier y que ayer, si uno le presta atención lo que dijo con Feynman en TV, y si uno lee lo que dijo Carlos Rodríguez, su principal asesor, lo que está escondido detrás de bambalinas es que va a haber algo parecido a un plan Bonex en algún momento. Y eso le pueden dar la vuelta que quieran, pero en realidad es una violación a la propiedad privada. Me parece muy interesante este punto, justamente porque siento que todo el que hoy por hoy se etiqueta y dice ser liberal, siempre, digamos, justifica o por lo menos critica al Banco Central bajo la excusa de que el Estado lo utiliza para cubrir el déficit fiscal. Pero todo esto de los pasivos monetarios, las LELIQs, el déficit cuasi fiscal, por alguna razón, es como que, ¿viste?
¿viste? O no lo tocan o lo ignoran o no le ponen, digamos, en la importancia y en la jerarquía que hoy por hoy tiene en los problemas macroeconómicos de la Argentina. Y justamente, y hablando de los grandes problemas macroeconómicos que tienen los argentinos, hay algo que claramente impide en gran medida el desarrollo y la inversión, que es el cepo. Puede abrir enseguida. ¿Cuánto puede llegar a tardar bajo este plan de gobierno abrirlo? Bueno, mira, en la página 13 de su plan económico, Javier dice textual, la eliminación de la brecha cambiaria recién se dará al momento de liquidar el BCRA. Si primero hay que bajar el gasto público, después limpiar los pasivos monetarios del BCRA, que no se sabe cómo se va a hacer, lo que está claro es que Javier Milei, si va a abrirle el cepo después de bajar el gasto público y después de cerrar el BCRA, que Carlos Rodríguez admitió que eso lleva mucho tiempo, lo que está diciendo Javier Milei es que el cepo durará mucho tiempo. Ahora bien, es muy interesante esto, porque si uno sigue todo el hilo causal de lo que ha escrito y presentado Javier Milei, uno estaría bastante lejos de equivocarse si uno dice que con este plan económico de Javier Milei, el cepo, en un potencial gobierno de Javier Milei, va a durar todavía más tiempo que en un potencial gobierno de Larreta y un potencial gobierno de Patricia Bullrich. O sea, a partir de las propias palabras de Javier Milei, el cepo va a durar con Javier Milei más que con los otros dos candidatos. El cepo vino para quedarse mucho tiempo con Javier Milei, al menos lo que se puede deducir de su plan económico. Tal vez después nos sorprende, vaya a saber. O sea, sí, esta fantasía de lo que estábamos hablando, de que el plan económico está pensado como si fuera un rey eterno, pero si lo abre enseguida, ¿por qué no lo puede abrir enseguida? Es muy interesante tu pregunta, porque, a ver, realmente, si él creyera que todo el mundo confía en su maravilloso plan, él podría abrir el cepo y las cosas podrían no explotar. Sin embargo, él revela que no confía en que la gente confíe en su plan, porque lo dijo ayer con Feynman. Si yo abro el cepo enseguida, va a haber una hiperinflación, lo dijo textual. Ahora bien, entonces, no abre el cepo para evitar la hiperinflación. Ahora, ¿qué sucede? Si hay una hiperinflación o hay una crisis muy fuerte, ¿quién paga la factura? La factura la paga el político, que sale eyectado de su cargo, como le pasó a Alfonsín, como le pasó a De la Rúa, sin hiperinflación, con otro tipo de explosión. Ahora, entonces, ¿qué sucede? Cuando hay una hiperinflación, paga la factura el político que sale eyectado del cargo y deja de hacer negocios desde la poltrona. Ahora, esa explosión limpia las variables monetarias, limpia las variables fiscales, limpia las variables macroeconómicas y deja, obviamente, dolor por medio, el escenario macroeconómico corregido para empezar a hacer las cosas bien y que la economía se recupere. ¿Qué está haciendo Javier Milei? Javier Milei, dejando el cepo más que nadie, lo que está haciendo es cuidar, como todo político rancio,
su lugar, sus intereses, su puesto, su capacidad de hacer negocio desde la poltrona, cambiando, dejando de lado explosión, cambiándola por implosión. ¿Cómo lo hizo Cristina Fernández de Kirchner? ¿Cómo lo hizo Macri? ¿Cómo lo está haciendo Massa? ¿Cuál es el problema? Dejar el cepo y cambiar, dejar el cepo para evitar la explosión y cambiar esa explosión por potencial, por implosión efectiva, implica que la factura la pagamos nosotros. La pagamos cada vez con dólar más caro en términos de pesos, más inflación, mayor costo de capital, menor inversión, más bajo nivel de actividad, menor demanda de trabajo, en consecuencia peores salarios y así más pobreza. O sea, la factura la seguimos pagando nosotros y cada vez más grande y más fuerte, con más intereses. O sea, Javier Milei, obviamente te va a decir no para evitar una hiper porque la gente sufre con la hiper. Sí, bueno, obvio que la gente sufre por la hiper, pero cambiar explosión por implosión, en realidad lo que está revelando es que Javier Milei en realidad está priorizando, como todos los políticos rancios que nombré antes, Cristina, Macri, Massa, seguir ellos en el poder, cuidar su cola a cambio de empeorar en corto, mediano y largo plazo la realidad de los argentinos de bien, haciéndonos cada día más difícil hacer negocio, producir, tener trabajo y ganar dinero en esta economía. Bueno, creo que quedó más que claro justamente el análisis macroeconómico de este escenario que plantea el presidente libertario. Me causa gracia decir presidente libertario por cuestiones obvias, pero bueno, es una buena manera de no comerse espejito de colores, quieras que no, la realidad, toda esta esperanza que venden los políticos, la siguen vendiendo porque la gente de otro lado decide comprarla. Creo que la diferencia de lo que tratamos de hacer del otro lado es que no vivimos de la esperanza, vivimos de decirle a la gente la verdad. El que quiera oír, que oiga. Pero bueno, me parece que el análisis, digamos, detalló por completo, desde la cuestión, desde justamente un análisis deductivo lógico, un posible escenario de un Javier Milei presidente. Mira, Así que bueno. Lucas, perdóname, y acá cierro porque cierro con una cosa que es muy interesante. Javier la explicaba como economista del sector privado y ahora, cuando se vuelve burócrata político rancio con pretensiones presidenciales, le da la espalda a aquel Javier Milei. Mira, en esta placa vos ves el sub y baja. Hay un sub y baja. La economía, esto lo explicaba el propio Javier, es como un colchón de agua. Si yo lo aprieto en una punta, la otra punta se levanta. Fíjate, a la izquierda del gráfico, dejar el cepo implica un exceso de demanda en el mercado cambiario, escasez de dólares, exceso de demanda permanente en el mercado cambiario y en la tendencia promedio de mediano y largo plazo, dólar cada vez más alto, que es el sub y baja apretado abajo. Si el mercado cambiario, producto del cepo, que Javier deja como nadie, genera exceso de demanda en el mercado cambiario, genera exceso de oferta en todos los otros mercados, que es el sub y baja la parte de arriba. ¿Qué se ve ahí? En el mercado de bonos, riesgo país cada vez más elevado, costo de capital cada vez más elevado, que implica cada vez menos inversión, exceso de oferta en el mercado de dinero, que implica cada vez más inflación.
exceso de oferta en el mercado de bienes y servicios, que implica mal nivel de actividad, recesión en la tendencia promedio de mediano y largo plazo, o sea, menos generación de riqueza. Implica exceso de oferta en el mercado laboral. ¿Eso qué quiere decir exceso de oferta? Escasez de demanda de trabajo, que las empresas no salen a demandar trabajadores. Por lo tanto, ¿qué implica en el mercado laboral? Implica caída del poder adquisitivo del salario, más pobreza y más indigencia. Y acá vemos cómo el Javier Milei político tira por la ventana la teoría económica que manejaba el Javier Milei, economista, cuando no tenía ninguna pretensión política. Dadas las condiciones, déjame hacerte una acotación adicional. Esto no es por asustar a la gente, esto es justamente porque entendemos la importancia y el valor de todo lo que significa el sector privado, el mercado, el comercio, las relaciones espontáneas, voluntarias. Y por ahí en alguna que otra publicación de que justamente vos estás ofreciendo un curso para que la gente tenga diferentes herramientas para nada, protegerse de todos estos descalabros que hoy por hoy está enfrentando la Argentina y el mundo. ¿Podés comentar brevemente antes de cerrar? Sí, mirá, estoy ofreciendo un curso de clases de alrededor de 25 o 30 minutos que se puede adquirir de paquetes de 10 clases. Va a ser un curso que va a tener aproximadamente 100 clases o tal vez algo más. O sea, un verdadero curso en el cual se trata teoría económica austríaca, pero enmarcada debajo de la ética de la propiedad privada, debajo de la filosofía política libertaria, donde a lo largo del curso se explican sistemática y en forma permanente y recurrente entre estas tres patas, retroalimentándose y reforzándose cada una de estas tres patas entre sí, la economía austríaca, la ética de la propiedad privada y la filosofía política libertaria, en el cual se explica desde la política económica, tomando estos tres ingredientes, hacia dónde y por qué y cómo van a ser ejecutadas las políticas monetarias, cambiarias y fiscales, permitiendo que el que asiste a esas clases entienda cómo mejor defenderse dentro de la realidad económica argentina y cómo hacer mejores negocios dentro de la economía de verdad de Argentina. ¿Hay algún requisito mínimo o algo o directamente? No sé cómo es la que lo manejas. Con primaria y secundaria podés asistir al curso. Excelente. Diego, bueno, gracias por aceptar acá la invitación de volver a aparecer en estos programas. Así que bueno, fue un placer, un honor y bueno, muchas gracias por ilustrar todo esto que implica un posible escenario de un Javier Milei libertario presidente. Muchas gracias, un placer como siempre para mí, Lucas. Estos videos son posibles gracias a vos. Podés apoyar este proyecto desde tan solo $5 por mes desde la opción Unirte o desde los links que encontrarás en la descripción. Además, podés ser parte de los miembros exclusivos del canal, donde cada 15 días voy a hacer una transmisión en vivo solo para quienes sean parte de esta comunidad. Vas a encontrar los detalles y enlaces en la descripción. Muchas gracias y hasta la próxima.